¿Cómo están? Otro domingo más que nos podemos juntar por medio de esta vía para poder tener nuestro estudio bíblico. Eh, Tal como les contaba Bastián, este miércoles que viene vamos a estar transmitiendo desde YouTube. Así que suscríbanse ahí al canal, activen campanita para que cuando estemos transmitiendo les dé aviso. Hemos tomado esa decisión porque en realidad ya de nuevo se nos pone una restricción, así que tenemos que hacer esto y vamos a ver, bueno, vamos a ver en la parte técnica si es que también puede salir por YouTube o por Facebook, pero en primera instancia vamos al YouTube, ¿ya? Así que un fuerte abrazo para ustedes, gracias por sintonizarnos. Y también antes de partir el estudio, quiero comentarles que hoy día vamos a compartir la cena. Hoy día vamos a compartir la cena. Así que sería bueno que pudieran poder preparar el jugo y el pan que vamos a utilizar para poder compartir la cena, ¿ya? Así que vamos a ¿cómo se llama? Vamos a comenzar con este estudio. Pero, antes sí ¿cómo se llama? De comenzar con el estudio, quisiera que recordáramos algunas cosas. Pablo ha estado escribiendo eh, una iglesia establecida al sur de Grecia, en la parte sur de Grecia, una iglesia que ha tenido un montón de problemas, divisiones, problemas de repente de índole sexual, en el caso de un joven. También era una iglesia que no compartían, era una iglesia que tenía grandes problemas. Era una iglesia que en realidad incluso cuestionaban su autoridad como apóstol. Y si bien hace 3 estudios atrás vimos cómo Pablo se alegró en cierto sentido por la participación de ellos hacia una ofrenda que se iba a mandar a la iglesia de Jerusalén, esta iglesia lamentablemente estaba teniendo un problema, y es lo que vimos la vez pasada. Otro problema más pero que principalmente es como el problema que más se acentúa. Lo que pasa es que parte de la congregación de Corintios, parte de la gente cuestionaba la autoridad de Pablo, pero algunos ya estaban prácticamente injuriando. O sea, había de ese grupo de personas que cuestionaban la autoridad de Pablo, había un grupo de personas que cuestionaba la autoridad de Pablo. Y que incluso decían que Pablo estaba en la carne. Ahora, quizás para ti, que tú no eres cristiano, quizás te conectas por primera vez y escuchas qué es lo que es eso de estar en la carne. Me pasó a mí incluso cuando yo empecé a ir a la iglesia que hablaban de la vida carnal, del legalista, y habían cosas que yo, para mí, no eran parte de la del vocabulario que no tenía idea, porque no tenía cuna cristiana, no venía de cuna cristiana, pero es bien simple. Existen dos tipos de personas, aquellas que están viviendo en la carne y aquellas que están viviendo en el espíritu, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que una persona que ha nacido en Cristo, para poder mantener su vida espiritual, tiene que estar conectada con el Espíritu Santo, tiene que estar alimentándose la palabra de Dios, tiene que estar orando, o sea, tiene que ser parte de lo que nos menciona Hechos 2:42. Eso hace un cristiano sano está haciendo eso. Y de hecho, eso es lo bien interesante, no es una práctica religiosa porque esto nace de forma natural. El Espíritu Santo en uno crea en uno esta necesidad de querer congregarte, de querer estar en las cosas de Dios. Hay un interés por las cosas de Dios tremendo. Eso ahí tenemos que hablar de algo que hace el Espíritu, pero además también está lo que dice Pablo, que tenemos que ejercitarnos en la piedad. O sea, que además de ser una obra del Espíritu, totalmente del Espíritu, también está el hecho de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque la fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que la fe cristiana que tenemos, la fe en Dios, se va a evidenciar también en obras. Y estas obras son naturales, producto del Espíritu Santo. O sea, en primer lugar, el Espíritu Santo viviendo la vida de nosotros, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente que no conoce a Cristo, podemos decir que lo que reina en sus vidas es la carne. ¿Qué es la carne? La carne sería, en términos no físicos, sería aquello que va a vivir en contra de Dios,
que va a hacer las cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios, que va a vivir de acuerdo a los apetitos inmediatos pecaminosos, va a vivir satisfaciendo los pecados pecaminosos. Aquel que está en espíritu va a vivir prácticamente favoreciendo la voluntad del espíritu en su vida. Aquel que está en la carne va a vivir satisfaciendo el hambre de la carne por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la acusación a Pablo era de que él, si bien era un cristiano, pero estaba en la carne. Y eso es bien interesante, eso también nos muestra que, y lo vemos también en la escritura, que un cristiano que ha nacido del espíritu, entonces tiene la decisión de vivir en el espíritu o de vivir en la carne. La acusación a Pablo era de que estaba en la carne. Vamos a ver el día de hoy que Pablo se va a defender de esta acusación diciendo, mira, yo todo lo que tengo que enfrentar en este momento con ustedes no lo estoy haciendo en base a una obra, en base a la carne, lo voy a hacer en base al espíritu. Entonces, muy importante que nosotros reconozcamos eso. Entonces, por eso este estudio se llama Las armas de una guerra no carnal. Si esta es primera vez que te conectas, bienvenido. Genial que te hayas podido conectar. Genial si alguien te pasó el link o quizás llegaste de casualidad. Pero sí quiero también mandarle un fuerte abrazo y saludo a los que siempre se están conectando, a los que son de acá de Iquique o de alguna parte de la región o de otro lado. Un fuerte abrazo y vamos ahora. Padre, te damos las gracias por el día de hoy. Gracias porque nos podemos conectar. Gracias porque podamos estar aquí en comunión. Padre, te rogamos para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Abre nuestro entendimiento. Frena, Padre, todas las distracciones que puedan estar desenfocándonos de ti, Señor. Sabemos que esto es algo espiritual. Y te quiero pedir en especial por aquellos que por primera vez se conectan, para que tú, Padre amado, les permitas, Señor, poder estar sin interrupciones, sin problemas. Sabemos que el enemigo lo que menos quiere es que la gente pueda escuchar el Evangelio, Padre. No se trata de mí, no se trata de la alabanza, Señor, se trata de ti, Señor, tú eres todo. Padre, aquellos que somos tus hijos, Señor, necesitamos y dependemos de tu gracia. Y sea cual sea la situación en la que nos encontremos en este momento, con problemas, con crisis, como estemos, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti. Necesitamos que nos ministres en tu nombre. Amén. Ya. Vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 10, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. 2 de Corintios 10. Y vamos a estudiar solamente del versículo del 3 al 6. La vez pasada habíamos hablado de este ruego que hace Pablo por que ellos lo pudieran escuchar, por el que ellos pudieran entender que él quería enfrentar esto en base a cómo era Jesús. Hablamos de esta mansedumbre y ternura de Cristo y hablamos de que Pablo en realidad estaba exponiendo el tema de que él no era alguien que no tuviese el carácter para enfrentar las cosas, sino que era alguien que en realidad estaba esperando que el Espíritu Santo hiciera una obra en ellos y que ellos también pudieran tomar buenas decisiones para ir creciendo en la fe. De eso se trata. El tema es que Pablo tiene que tocar este tema porque era una acusación bien fome en realidad. Versículo del 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es, si bien tenemos una vida física, carne, huesos, músculos, sangre, dice, no militamos según la carne, o sea, no dependemos, o nuestra forma no es movernos en base a cómo el pecado afecta a nuestro cuerpo. Porque hay una cosa acá, hay una realidad espiritual, el pecado existe, ¿ya? Y este pecado lo que hace es afectar por entero la creación. Y hablando de nuestros cuerpos, el pecado lo que hace es querer engañarnos, querer darnos placer, por ejemplo, de forma efímera para satisfacer deseos pecaminosos. Ahora, lo interesante de todo esto es que el problema no está en el placer, el problema no está en el desear, el problema está en el desear lo malo y en tener placer haciendo lo malo. Ese es el problema. La carne, la naturaleza humana sin Dios es una naturaleza entregada a los deseos de la carne. Ese es el tema. Ahora, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si bien nosotros tenemos una vida física, no militamos según la carne. Y después mira lo que sigue diciendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ojo pues.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Importante. Pues aunque andamos en la carne. Entonces, Pablo tampoco se la viene acá a dar de un ser netamente espiritual. Hay sectas que surgieron en el primer siglo de la edad cristiana, eh, entre ellos el gnosticismo, nótese que es gnosticismo, ¿ya? Porque el agnosticismo es otra cosa. El agnosticismo tiene que ver con un pensamiento de prácticamente dudar acerca de la existencia, de dudar de todo en realidad, no tener certeza de nada, eso es ser un agnóstico. Un gnóstico, en el primer siglo de la edad cristiana, eran aquellas personas que, por ejemplo, estaban enseñando que Jesús no había venido en un cuerpo de carne y hueso. Jesús había venido solamente como un espíritu. Eso es lo que enseñaban los gnósticos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Pablo en ningún momento está ni tirándose para el lado gnóstico, pero también no está súper espiritualizándose. O sea, diciendo, yo en realidad es como que no viviera con un cuerpo. O sea, nosotros tenemos que reconocer, tenemos un cuerpo eh, que claramente tiene necesidades, nosotros comemos, es un cuerpo limitado, es un cuerpo que siente dolor, pero también es un cuerpo que puede ser tentado. Y eso es lo importante, por eso el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote, es decir, es aquel, en Israel el sumo sacerdote era el que ofrecía el sacrificio más importante a Dios, era el que participaba de uno de los momentos más importantes en la adoración a Dios, era aquel que representaba al pueblo delante de Dios. Y el libro de Hebreos me encanta como lo dice, pero que dice, sí, Jesús es el único sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. Todos los sumos sacerdotes que había tenido Israel, si bien tenían que cuidarse un montón, porque si ellos entraban al lugar santísimo se morían. Eso sí, no lo sabes, puedes leerlo en el Antiguo Testamento, te animo a que lo investigues, que es muy genial. Pero Jesús es el único que no pecó. Entonces, el cristiano nunca va a negar la existencia del cuerpo. De hecho, nosotros lo vimos el miércoles. Lo importante que es comprender que Jesucristo, que es Dios, nació con un cuerpo, vivió con un cuerpo, murió con un cuerpo, resucitó con un cuerpo y va a volver corporalmente. Entonces, la obra de Dios, no solamente estamos hablando en términos espirituales, también hablamos de la redención de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, desde el momento en que el hombre desobedece a Dios, lamentablemente decide poner en primer lugar eh, obedecer a Satanás. Y eso es lo que pasó con el ser humano. Decide vivir apartado de Dios. En ese momento ocurre la muerte espiritual y entra la muerte física. Adán y Eva, lo primero que pasa con ellos es que mueren espiritualmente, pero iban a morir físicamente, algo que Dios no había hecho en el comienzo como parte de su obra ideal, de su obra primigenia. Y resulta que desde ese momento, lamentablemente, el mundo ya cambia, entra el pecado y allí, con ello también que cambia la forma en la que vamos a vivir. El ser humano, eh, bueno, Dios inmediatamente da el plan de redención para el ser humano. Eso tenía que ser a través de Jesús. Pero el ser humano, estando totalmente ciego, crea la religiosidad y empieza a utilizar su cuerpo para tratar de alcanzar a Dios. Entonces, podemos hacer muchas cosas para tratar de alcanzar a Dios. Quizás tú eres de aquellas personas que fuiste o que eres muy religioso. Quizás has hecho un montón de cosas para tratar de tener tu, tu vida con Dios en orden. Has sido una persona que quizás has participado de cada misa, por ejemplo. Probablemente, me pasó a mí. Eh, desde mi familia, desde chicos, fuimos muy católicos, muy católicos. Católicos que participábamos de la oración de la Iglesia Católica. Católicos que también participábamos de las reuniones de repente de estudio bíblico, aparte.
además de conocer los dogmas y los sacramentos de forma bien detallada, conocer quizá el Concilio Vaticano, el documento de Puebla, cosas que tienen que ir por ese lado. El problema es que viviendo una religiosidad no es la forma en la que en realidad nos podemos acercar a Dios, porque Dios es espíritu. Y la Biblia nos dice que Dios es espíritu y los que en realidad alaban a Dios lo hacen en espíritu y en verdad. Entonces, una persona que no conozca a Jesús puede ser la persona más religiosa, pero no tiene, lamentablemente, una relación con el Padre si es que no conoce a Jesús. El tema está en que Satanás, desde el momento de la caída, trabaja arduamente para mantener al hombre en la oscuridad, al hombre en las tinieblas. Observa tu vida. Todas las veces en las que Dios ha hablado a tu corazón e inmediatamente cuando te dispones a querer hacerlo, vienen las tentaciones y vienen las pruebas del diablo para desanimarte. Nosotros hemos sido testigos de un montón de gente que ha llegado a Cristo, un montón de gente que ha llegado a Cristo y que lamentablemente después de pasar del tiempo comienzan las tentaciones, algunos caen, otros pueden pasar por ellas, comienzan las pruebas fuertes, empiezan las enemistades que nunca esperaron, solamente porque se están acercando a Dios. Ahora, déjame decirte que una vez que conoces a Dios eso no termina. Pero sí podría decirte que aquel que conoce a Cristo, estando en todas esas adversidades, puede estar en paz. Ese es el tema, puede estar en paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que Pablo no niega su vida corporal, no se las da de súper espirituado y dice, no, así, él no lo niega. Habla de que claramente vivimos con un cuerpo físico, pero dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y eso es re importante. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces por eso este título, las armas de una guerra no carnal. Hay una guerra carnal, nosotros lo podemos ver incluso en nuestro país, la división que existe en nuestro país, y no solamente el día de hoy, sino que la división que viene existiendo desde hace mucho tiempo atrás. La gente creyendo, en cierto sentido, que esta guerra, incluso que algunos llaman guerra cultural, es lo que en realidad tenemos que nosotros esmerarnos para poder encontrar una resolución. Pero el problema es el siguiente, la Biblia nos dice que lo que se libre en la carne es carne. Entonces cuando nosotros hablamos de cosas que afectan a nuestro país y a nuestras vidas personales como el engaño, como las injusticias, como el tema de la falsa esperanza, todas estas cosas no tienen que ver con una guerra cultural o una guerra carnal. Estamos hablando de algo espiritual. Todos esos jóvenes que ustedes han visto entregados a esta división son jóvenes que están vacíos espiritualmente, gente vacía espiritualmente, y que por lo tanto poniendo toda su esperanza en esto que está pasando es en que creen que sus vidas van a ser resueltas. Ahora, se pueden quizás arreglar cosas de forma física. Nosotros podríamos hacer un montón de cosas para mejorar quizás nuestra situación social o socioeconómica. El problema está en que no soluciona el gran problema del ser humano. Y el gran problema del ser humano es vivir separado de Dios. Y cuando hablo de separado de Dios, hablo incluso de una persona que puede estar yendo a una iglesia. La separación de Dios es el gran problema del ser humano. El gran problema del ser humano es que puede estar yendo a una iglesia y aún así vivir totalmente separado de Dios. Lo espiritual tiene que ver con Dios y es definido por Dios. La vida espiritual es definida por Dios. Hay cosas, hay movimientos y cosas que te hacen pensar o que te hacen creer de que sus prácticas son espirituales, pero son solamente acondicionamientos físicos. Es como, por ejemplo, si cualquier religión o cosmovisión que lo único que estén pensando en la meditación y en un montón de cosas como esas, claramente eso va a traer beneficio a tu cuerpo, porque si tú respiras de una manera correcta, tienes
¿cómo se llama? Una disposición corporal correcta, en armonía quizás con tu caminata y un montón de cosas, claramente te vas a sentir bien, pero esa sensación es temporal, es temporal. Si tú respiras bien, te vas a sentir bien, claro, pero es temporal. Porque el vacío, la desesperanza y todas estas cosas que pueden reinar, la depresión y todas estas cuestiones, tienen que ver específicamente con una necesidad de Dios. Ahora, un cristiano puede estar batallando con esto, claro que sí, por eso vamos a ver el día de hoy que hay una guerra espiritual y que se utilizan las armas espirituales. Pero tenemos que comprender que en primera instancia la mayor necesidad del ser humano es conocer a Dios. Y nuestro país, y esto lo digo de forma como chileno, y nuestro país necesita a Dios. Si tú crees eso y tú eres cristiano, tenemos que orar por eso. Si tú crees en Dios, pero no crees que esta es la solución, déjame decirte que probablemente estás apuntando hacia algún lado que no, en realidad no va a generar el gran cambio. Fíjate que toda la gente con la que nos relacionamos, con toda esa gente que no conoce a Dios, es gente que está desesperanzada. Por eso tenemos que vivir el día de hoy. Nuestra gran responsabilidad como hijos de Dios es vivir a Dios, es poder expresarlo con nuestra vida, es poder leer su escritura, es poder orar, es poder congregarnos. Si no nos congregamos, entonces nos conectamos. Es vivir esta vida espiritual, porque la gente que nos rodea, que no conoce a Dios, si se mueren, lamentablemente van a ir a un peor lugar que un país dividido, a un peor lugar que un país sin orden. Y eso debería ser para aquellos que vivimos en el Espíritu una de nuestras principales prioridades, que la gente pueda conocer a Dios. La primera es poder vivir con Dios, honrar a Dios, porque así la segunda va a fluir de manera natural. Jesús lo dijo: amarás a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: y amarás al prójimo como a ti mismo. El prójimo puede ser amado de forma correcta cuando amo a Dios, cuando tengo una relación con Dios. Y si en realidad a nosotros nos preocupa nuestro prójimo, la gente que no conoce a Dios, entonces tenemos que vivir nuestras vidas cristianas a full. Y es una responsabilidad que tenemos. Y entender que esta desesperanza de los jóvenes del día de hoy ha sido cíclica. Salomón dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuántas generaciones hemos tenido de jóvenes que han pasado por lo mismo que están viviendo nuestros jóvenes el día de hoy? ¿Cuántas generaciones nos han pasado? Nosotros mismos como Calvary Chapel, ¿cómo nacimos en medio de una revolución social? ¿Y por qué esos jóvenes que se fueron a vivir al bosque, a la playa, teniendo amor libre, sexo libre, drogas, de todo? ¿Por qué? Porque la idea era: yo no quiero repetir el modelo típico de mi familia. Y como sociedad estamos mal. Esos mismos jóvenes que estaban en contra de Vietnam iban a protestar, a protestar, a protestar, estaban a favor del amor libre, comenzaron a protestar a favor de un montón de causas. Y esos mismos jóvenes, al pasar el tiempo, habiendo logrado de forma, podríamos decir, humana, vivir el amor libre y todo el tema, muchos de ellos empezaron a dar cuenta que estaban peor. Y así fue como el Evangelio brillaba y les mostraba que la única forma en la que tú puedes saciar esa necesidad es con Cristo, es con Jesús, es con su Espíritu. Rebeldes han habido todas las épocas, toda la historia de la humanidad. Jesús vino en un momento de la historia donde se estaba armando todo un complot para irse en contra de Roma. Y la sociedad no cambió cuando vino Jesús. Y el día de hoy se podrá cambiar. Y ese es el tema. El principal problema del ser humano es una vida sin Dios. Las injusticias, los robos, todas las cosas que nosotros sabemos que están mal, son resultado de la desobediencia a Dios, de una vida sin Dios. Porque un cristiano que conoce a Dios puede hacer esas cosas, claro que sí, lo puede hacer si está en la carne, como acusaban a Pablo. Lo acusaban a Pablo de estar en la carne. No estoy hablando de que un cristiano va a ser perfecto, pero sí lo que estoy diciendo es que claramente va a haber otra guía
en la nación, otra guía en la gente, la guía de Dios. ¿Cuántos matrimonios antes de esta pandemia dependían un montón de la estabilidad económica, de la entretención, para poder sustentarse? Y ahora con todo esto que ocurrió, han quedado desnudos delante de Dios. Y ahí está el gran dilema. ¿Cómo podemos sustentar esto? Dios es el creador del matrimonio. Sin Dios no se puede. Por eso les digo, lo importante que es nosotros el considerar que Dios es en última instancia y por encima de todo la solución. Ahora, cuando hablamos de esto de las armas no carnales, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Milicia, estamos en una guerra espiritual y esto es importante. Hay una batalla espiritual. Aquí la Biblia nos revela eso. La guerra espiritual no es evidente para nosotros de forma física. Tiene que ser revelada por medio del Espíritu Santo a través de la Escritura. Acuérdense que la Biblia fue escrita por ser inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí, esta palabra nos está revelando que hay una guerra espiritual. La especifica súper bien en el libro de Efesios, pero eso es importante, que tenemos que comprender que hay una guerra espiritual. ¿Por qué? Por el alma humana. Hay una guerra espiritual. Entonces, pues dice, esta guerra obviamente si es espiritual, se tiene que librar de forma espiritual, no se puede librar con armas no espirituales, con armas, ¿cómo se llama? Con armas carnales. Cuando hablamos de algo no carnal, estamos hablando entonces de algo espiritual. Las armas de una guerra no carnal tienen que ser entonces las armas de una guerra espiritual. Pero hablamos de la carne porque a Pablo lo están acusando de ser carnal. No hablamos entonces de armas físicas. Y cuando hablamos de armas carnales, estamos hablando de formas en las que la carne soluciona las cosas. ¿Cómo se puede solucionar un problema en donde en realidad pareciera ser que la única salida es la mentira? Tu carne te va a decir, miente, dale nomás, miente, no hay problema. Nuestra carne nos va a decir eso. Pero vamos a ver el día de hoy que un arma tiene que ver con la verdad, un arma espiritual. Entonces la carne busca formas de poder solucionar los conflictos, poder solucionar los problemas. Manejar la vida con la carne es pecando. Incluso, otra manera puede ser apelar a nuestra propia justicia personal. También eso es carnal. Porque eso es traer totalmente atención a nosotros mismos, traer alabanza a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas formas en las que la carne va a manipular y va a querer hacer ciertas cosas. Esas son las armas carnales. Entonces, para entender un poco más, vamos a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20, dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer por de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces aquí tú puedes leer que hay 6 armas espirituales, 6 armas no carnales para librar esta guerra espiritual. Y estas armas las podemos dividir en 2 partes, ¿ya? Y esto es lo que podemos ver nosotros en, ¿cómo se llama? En el versículo 14. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esas 3 tienen que ver con la armadura que tenemos que vestir. Estas son las cosas, las 3 cosas que tenemos que vestir. Pero también nos mencionan 3 cosas que tenemos que llevar.
tres cosas que tenemos que llevar, tres partes de la armadura que tenemos que llevar. Y allí estamos viendo que en el versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu. Tres cosas de la armadura que se tienen que tomar. Tres que tienen que estar como vestimenta y tres que hay que tomar. Y esto es bien importante, porque tenemos entonces que nosotros estar vestidos de Dios, pero también tomar a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, también hay una participación de nosotros en el sentido de que tenemos que echar mano a esto, porque si no, no resulta. Ahora miren, qué importante que vemos nosotros aquí estas seis que se dividen en dos de tres, en dos partes de tres. Las que vestimos, el cinto de la verdad. Qué importante y el cinto de la verdad. Y aquí, mira qué importante, el cinto era esta cosa que permitía al soldado, cuando se ponía el cinto, que era una especie de cinturón, similar a un cinturón, el tema, ¿cómo se llama? La disposición necesaria para poder tener un cinto era poder permitirle al soldado libertad de movimiento, que el soldado se pudiera mover de forma ágil, que el soldado pudiera prácticamente moverse de forma rápida. Cinto de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que la verdad es la que nos da la libertad para movernos. La libre movilidad de un cristiano es la verdad. Ese es el punto. Porque la mentira lo que hace es restringir, es esclavizar. La verdad es la que da esta libertad de movimiento. Entonces, en primer lugar, en el espíritu, las batallas espirituales se libran con la verdad, no con la mentira. No con la mentira. Qué importante este punto, ¿no? El cinto de la verdad. Porque, vuelvo a insistir, cuando hay problemas, nuestra carne inmediatamente nos dice, miente. Al tiro, inmediatamente nos dice, miente. Miente para salir esto, miente para acá, miente para acá. Nuestra carne. Pero aquí nos está diciendo que la guerra espiritual la tenemos que librar con el cinto de la verdad. Después nos dice en el 2, en la segunda parte de la vestimenta de esta armadura, la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. ¿Qué es lo que protege el corazón? ¿Qué es lo que protege los órganos esenciales del cuerpo? ¿La justicia de quién? De Dios. No la justicia personal. No son las obras personales. No es la justificación personal. Nuestra carne lo que va a querer es como decir, demuéstralo. Tú lo hiciste, demuéstralo. Eso es lo que hace nuestra carne inmediatamente. Cuando estamos bajo un ataque. Lo que estaba viendo Pablo era una guerra espiritual. Empezaron a acusarlo y Pablo podría haber mentido en primera instancia. Y en segundo lugar, haberles refregado en la cara de ellos quién era él. Pero no lo hizo. Entonces, otra cosa que es parte de la armadura es la justicia, la coraza de la justicia. Esto da la libertad de depender de las obras personales. Porque cuando una persona depende de sus obras personales, está esclavo. ¿Cuánta gente vive esclavizada a querer siempre demostrar para tener respeto? Demostrar para poder tener un lugar en la sociedad. Por fuera se ven bien. Se ve que son personas súper activas. Pero están totalmente amarrados y se sienten totalmente fracasados por vivir así. Quizás tú que me estás escuchando vives de esta forma, teniendo que depender, mostrar para que lamentablemente haya un respeto hacia tu persona. Hay una necesidad por querer justificarnos delante de la gente. El tema es que el cristiano, nosotros deberíamos librar esto con la justicia de Dios. Dios nos justificó. No es nuestra vida perfecta. Es Dios el que nos justifica. Tercera cosa de la armadura, el calzado del Evangelio. Importante el calzado del Evangelio. El calzado para el soldado era importante para poder resistir el ataque y para poder avanzar
y no retroceder. Era lo que le daba la estabilidad en la batalla. El calzado entonces es, hablando de esto, del Evangelio es el fundamento que nos permite caminar seguros. Caminamos seguros. Cuando pisamos con el Evangelio, considerando el Evangelio, es que entonces podemos estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien, aunque haya oposición, aunque hayan cosas en contra de nosotros. Si estamos pisando, utilizando el Evangelio, entonces podemos estar seguros de que nuestras vidas están honrando a Dios, aunque tengamos enfrente a un ejército tremendo. Importante. El Evangelio entonces nos da ese fundamento sólido y esa flexibilidad también. Porque puede ser que tengamos una carga tremenda cultural y familiar. El Evangelio nos da esa flexibilidad. Por ejemplo, la gracia. Quiero especificar algo con respecto a la gracia. Todo lo que nosotros vemos en nuestra sociedad, esta, podríamos decir, forma actual del ser humano moderno, de tomar las cosas malas que todos nos damos cuenta que ocurren y la forma de enfrentarlas. Este fenómeno de la funa, por ejemplo, si bien nos puede mostrar algo que ya sabíamos, lo horrible que es el ser humano sin Dios y a lo que puede llegar el ser humano. ¿Cuántas niñas que han sido abusadas en su primera cita? Ahora, un hombre que no conozca a Cristo, entregado a sus pasiones, lamentablemente puede hacer cosas horribles. Los seres humanos podemos hacer cosas horribles. Pero hay una cosa con respecto también al carácter de la funa. También hay otra cosa que es importante comprender. Que es, se pueden aceptar las disculpas de alguien. ¿Podemos aceptarlas? Si alguien pide perdón, ¿podemos aceptarla? Y el día de hoy pareciera ser que no. Pareciera ser que la sociedad en la que vivimos no perdona. No. Porque ya no es solamente importante denunciarlo, sino que destruir a aquel que lo hizo. Ahora, esto es bien importante porque en realidad tenemos que comprender una cuestión bien esencial. La gracia de Dios es dar bendiciones a aquel que no lo merece. Dios primero nos da bendiciones a nosotros, que no merecemos. Entonces, nosotros al vivir en una sociedad sin Dios, es una sociedad sin gracia. Es una sociedad que fácilmente puede comportarse como la sociedad medieval, la sociedad de la Inquisición. ¿Por qué perdonar? Entonces, aquí vemos dos cosas terribles. Por un lado, la exacerbación de la maldad, el reino de la maldad. Se les dice, por ejemplo, que lo importante es que los niños sean educados para poder tratar bien a las mujeres. Pero te digo algo, eso no frena el pecado ni la maldad. La educación no es la solución. La educación puede entregar ciertas herramientas, pero nunca va a redimir el corazón del hombre. Nunca. No lo va a hacer. El único que es capaz de transformar a una persona que puede ser un potencial asesino, un potencial violador, un potencial, es Jesús. El único. Porque cambia la naturaleza de esa persona. Es el único. El único que puede hacer ese gran cambio. Entonces, claramente la funa existe porque siempre hay cosas malas. Y hay cosas horribles también. Hay cosas horribles. Desde el momento en que el ser humano abandona el Evangelio, entonces ya el ser humano se transformó en una herramienta, en un instrumento. Y hay hombres tan perversos, pecaminosamente hablando, que han hecho cosas horribles. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo lidiamos con todas esas vidas quebradas? ¿Cómo lidiamos con todas esas vidas quebradas, con todos esos corazones destruidos, producto de noticias terribles?
La gracia. La gracia puede obrar tanto en aquel que cometió el delito como aquel que es la víctima. La gracia de Dios puede tratar con el corazón de ambos. Porque ahora estamos hablando ya de restaurar aquello que fue roto. Dos vidas destruidas. Entonces aquí vemos nosotros que el Evangelio de Jesucristo a través de la gracia nos da flexibilidad. Que es una cuestión que nosotros no somos por naturaleza flexibles. Podemos ser desordenados, pero flexibles es otra cosa. Ahora, por lo tanto, las tres cosas que tenemos que vestirnos, el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del Evangelio, entonces nos permite poder estar protegidos para poder vivir esta guerra, vivir en esta guerra espiritual, porque no nos vamos a poder alejar de esta guerra espiritual, estamos en medio de ella. Entonces tenemos que estar siempre con esto. Pero ahora vamos a hablar de las tres cosas que tenemos que, las tres cosas que tenemos que llevar. Primera cosa, dice allí, volvamos a leerlo, en el versículo, estamos en el capítulo 10 y estamos en el versículo, se me ocurrió la página, estamos en el versículo, Corintios 10, sí, estamos aquí. Bueno, no lo encuentro. Ah, no, perdón, estamos en Efesios. Ah, estamos, por eso se me ocurrió la página. Ya, entonces nos dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De nuevo, en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces aquí esto es bien importante, porque cuando estamos hablando de estas tres cosas, son tres cosas de la armadura que tenemos que llevar, que tenemos que tomar. La primera, el escudo de la fe. Esto es bien importante, el escudo de la época era un escudo que se enterraba en el suelo y que permitía unirse junto al escudo de todos los demás para ir avanzando. ¿Por qué? Porque ya empezaron a usarse ciertas cosas con fuego, flechas con fuego, que las tiraban, entonces buscaban quemar al ejército, por lo tanto lo que hacían era poner estos escudos que buscaban también ser una barrera que protegiera a los demás, ser una barrera también que te protegiera a ti de forma personal. El escudo de la fe, entonces ese es el lugar, cuando vengan los ataques del diablo, estas flechas de fuego se van a poder extinguir allí. ¿Cómo se pueden extinguir estos dardos que manda el diablo, estos ataques que manda el diablo? Con la fe. Con la fe. El escudo de la fe. El escudo lo que hace es protegernos de aquellas cosas que nos pueden confundir y desanimar. Porque estos dardos que manda el enemigo buscan desanimarnos, buscan confundirnos. ¿Cómo podemos entonces enfrentar estos ataques claros del diablo? Con la fe. ¿No te ha pasado a ti cuando de repente vives tu vida cristiana y vienen situaciones a tu vida que no esperabas? O incluso vienen momentos a tu misma mente que tú no esperabas que llegaran. Cosas que llegan a tu mente, tú decís, pero ¿por qué se viene esto a mi cabeza? ¿Qué tenemos que usar? Nuestra fe. La fe cristiana, la fe que tenemos en el Espíritu Santo, la fe que tenemos en Dios. La fe que es un regalo de Dios. No tenemos que enfrentarlo por medio de nuestra astucia personal, sino que por medio de la fe. Si somos hijos de Dios, entonces Dios pelea nuestras batallas. Ese es el punto. Si somos hijos de Dios, entonces Dios pelea nuestras batallas. Jesús dijo que es mayor el que está en nosotros que el que está fuera. Y el diablo nos va a mandar un montón de dardos para hacernos pensar de que estamos totalmente desprotegidos y desvalidos. De que en realidad Dios no nos ama o que Dios no nos cuida. Eso es lo que el diablo quiere que creamos. El desánimo, la desesperanza, la desesperación. ¿Cómo se pueden apagar? Echa mano a la fe. Tenemos fe en un Dios tremendo, en un Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Qué puede ir en contra de él? Y hay otra cosa, dice la Escritura que para los hijos de Dios todo lo que viene a sus vidas es para bien. O sea, si hay situaciones difíciles en nuestra vida, por ejemplo, quizás tú estás viendo una situación económica re complicada, probablemente súper difícil,
Y el diablo está usando esto para decirte, ¿sabes qué? Mira, Dios no te quiere. Dios no te pesca. Y Dios te tiene solo y sola. Esa es la forma en como el diablo, ¡pum!, empieza a atacar a nuestra mente y hacernos sentir totalmente sin Dios. Recurre a la fe. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Dios me ama, está conmigo, libra mis batallas. Porque el que está en mí es mayor que el que está afuera. El Evangelio puede incluso apagar estos ataques del enemigo y no ceder terreno y no echar pie atrás. Jesús es el autor de nuestra salvación. No tenemos que dejarnos amedrentar por el ataque del diablo, porque hay muchas veces en que el diablo lo quiere hacer. Lo he vivido yo y estoy seguro que tú también. Después, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Proteger nuestra mente de los ataques y del desánimo directo del enemigo. Tanto el yelmo como el escudo lo que hacen es protegernos de los ataques del enemigo, de los ataques del diablo. Toda la armadura nos protege, pero nos ayuda a luchar espiritualmente. Pero estas dos de forma personal son importantes para nuestra vida. El yelmo de la salvación tiene que ver con esto. Hay una presión por tratar de vivir alejados de Dios. Hay una presión que el diablo va a ejercer sobre nosotros para que vivamos apartados de Dios. Hecho mano a la salvación. ¿Cómo Dios nos salvó? A través de Jesús, que es lo que hoy día vamos a conmemorar con la celebración de la cena. Así que acuérdense, tengan ahí un jugo y pan para poder compartir. De hecho, vamos a poner una alabanza para que después puedan ir a buscar las cosas. Pero ese es el tema. Tenemos nosotros que echar mano a la salvación. Jesús es mi Salvador. Jesús nos salvó. Y aunque me sienta perdido o perdida, Jesús es mi Salvador. Protege mi mente. ¿Sabes qué? Tú te puedes quizás sorprender, pero toda la gente con la que nosotros nos rodeamos, hasta nosotros mismos, tenemos cosas aquí. Cuando te subas a la micro, cuando tú subas a un colectivo, cuando vayas al supermercado, cuando vayas al agro, cuando vayas a donde sea, toda esa gente tiene universos en sus cabezas. Algunos pensando quizás en que la vida no tiene ningún propósito. Toda esa gente, lo único que puede proteger nuestra mente es la salvación en Jesús, hablando de los cristianos. Entonces si nosotros amamos a la gente que no conoce a Dios y que tiene problemas fuertes aquí en su mente, tienen que conocer a Dios. Tenemos que orar para que ellos conozcan a Dios, porque es la única forma de frenar esto. El diablo lo que busca es destruir al ser humano. Él anhela que los seres humanos se suiciden. Él anhela que los seres humanos destruyan su vida y destruyan las de su familia. ¿Por qué? Porque odia al ser humano, porque odia a Dios y porque detesta ver la imagen de Dios en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él quiere destruir la obra de Dios. Ese es el deseo de Él. Y la sexta arma, en tercer lugar de las cosas que tenemos que tomar, está la espada del Espíritu. La única herramienta de esta armadura que permite atacar. ¿Cómo atacamos? En la carne vamos a sentir ganas de atacar de muchas formas. En la carne. Pero aquí nos dice que la espada es la espada del Espíritu. Qué interesante. La palabra de Dios. La espada del Espíritu tiene que ver con la palabra. Incluso la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Esta espada tiene que ver con la palabra que Dios nos da. El Espíritu inspiró la palabra de Dios. Jesús en su tentación se defendió utilizando la palabra. Debemos aprender a usar la palabra. Por eso el tiempo que invirtimos aquí estudiando la palabra, el tiempo que invertimos en nuestras formas personales estudiando la palabra, cuando leemos en familia la palabra, cuando cada uno lo lee de forma personal, todo eso nos ayuda, por lo tanto, a poder manejar y conocer la palabra de Dios para utilizarla. Porque cuando viene el diablo a nuestra vida, yo me defiendo utilizando la palabra de Dios. La palabra, estando en la palabra es que entonces estoy armado para poder luchar. Estando fuera de la palabra, estoy totalmente desprovisto para poder luchar. La armadura entonces nos protege de usar las mentiras para enfrentar la guerra espiritual, de jactarnos o usarnos como ejemplo para validarnos, de creer promesas humanas u otros y ser atrapados por ideologías y ser manipulados o manipular a otros. También la armadura nos protege de
de depender de otros para poder tener alegría y gozo, la armadura también entonces nos ayuda a poder cuidar nuestra mente e incluso sacar las cosas que almacenábamos en nuestra mente que estaban mal. ¿Te das cuenta? Las armas espirituales entonces nos dejan que la carne reciba el mérito. Y ese es el punto. Ese es el principal punto. Por eso, de una manera bien simple, toda esta acusación que había hacia Pablo de que estaba en la carne iba más allá de un descontento de la gente, porque era una guerra espiritual. Era el deseo del diablo de sacar a Pablo, porque desacreditando a Pablo, entonces desacredita sus escritos. Y ojo con esto, Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, y claramente había una guerra por destruir a Pablo. Y esa gente, hermanos en Cristo, no se estaban dando cuenta cómo al estar obrando de una forma carnal, estaban prácticamente ayudando a la labor del diablo. No se estaban dando cuenta. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no se dan cuenta que son cristianos, son hijos de Dios, pero al estar viviendo en la carne están ayudando al diablo? Si tú eres un cristiano que has estado alejado de Dios y ahora estás escuchando esto y estás viendo como el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes? Frena eso, arrepiéntete, Señor, perdóname, vuelvo a ti, me arrepiento de corazón, porque el diablo es astuto. Toda esta acusación a Pablo iba más allá de un descontento, era una guerra por el Evangelio. Como te digo, desacreditando a Pablo, desacreditabas todo lo que Pablo había hecho. Las iglesias que Dios permitió que Pablo pudiera levantar, los escritos que había hecho. Era un deseo del diablo de destruir a Pablo. No lo pudo hacer, no lo pudo hacer. Para que tengan un spoiler de la historia de Pablo. Pero sí es importante que entendamos eso, estamos en una guerra. Y ya para ir terminando, leamos Filipenses. Perdón, ahí está, me salté bastos versículos, lo había leído. Pero quiero leerles Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8 dice: Sed sobrios y velad, pues, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está claro la palabra lo que nos dice. El diablo está buscando a quien devorar. A los cristianos, porque los no cristianos están muertos y los leones no comen cadáveres. Suena fuerte, pero es así. Espiritualmente están muertos. El diablo busca destruir a los cristianos. Si tú no estás en Cristo, déjame decirte, la Biblia dice que todos en Cristo estamos muertos espiritualmente. Y es importante que tú puedas conocer a Jesús. Jesús te ama y tiene un plan con tu vida. Quiere darte una vida en abundancia. Pero es importante que entiendas que solamente en Jesús está esa vida, la vida abundante. Después mira lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Así como el diablo busca destruirnos, mencionando el versículo anterior, esta batalla por lo tanto es muy personal. Y en Marcos 14, 38, mira lo que dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí está. La Biblia no niega la existencia de lo físico, pero sí dice que es débil. Y la única forma de poder ser fuerte ante la tentación del diablo es por medio de la armadura, con Cristo. Jesús establece este punto de partida: estar atentos y orar. El diablo quiere que usemos las armas carnales para librar las batallas. Y nos pone allí. Nos pone lo fácil, por ejemplo, que es mentir. Lo fácil que es querer dar una imagen de éxito. Lo fácil que es, no sé, tener esta idea de tener poder para solamente tener poder, para validarnos. ¿Te das cuenta? El diablo quiere eso. Josué 1 del 7 al 8, Josué 1 del 7 al 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa bíblica, pero nos dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Es decir,
Si bien nosotros tenemos que vestirnos con las cosas que Dios nos da, pero tiene que haber una disposición de nosotros de esforzarnos y ser valientes. El esfuerzo tiene que ver porque vienen los ataques y tenemos que mantenernos en pie. Y ser valiente en el sentido de que lo más fácil es rendirnos. Pero ojo con esto, al único que nos tenemos que rendir es a Dios. Rendirnos a los pies de Cristo. Y depender de su misericordia porque somos realmente débiles. Señor, ayúdame a vivir. Ayúdame a luchar estas batallas. Soy débil. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, necesito de ti. Dependo de ti, Señor. Porque yo no soy alguien fuerte. Porque mi carne no puede ganar en esto. Tu carne te dice, sí, tú eres alguien inteligente y fuerte. Puedes librar todas estas cosas de forma carnal conmigo. Eso quiere nuestra carne. Por lo tanto, la armadura nos lleva a vivir dependiendo de quién hizo la armadura. La armadura nos lleva a vivir dependiendo del herrero. La armadura nos ayuda a depender de nuestro general, que es Jesucristo. Somos soldados solamente. Seguimos órdenes de nuestro Dios. Filipenses, ya para terminar, Filipenses 2 del 6 al 8. Mira lo que dice. Filipenses 2 del 6 al 8. El cual, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí hablando de Jesús. Jesús luchó de forma espiritual las batallas que se le impusieron aquí en la tierra. 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Quieres ponerte la armadura? Primero tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tomando forma de siervo. Tenemos que reconocer que somos soldados. No somos los capitanes. Somos soldados nomás. Hechos semejantes a los hombres. No somos tan especiales. Aquí está hablando de Jesús. Y claramente no nos podemos comparar con Jesús, pero Jesús vivió en su humanidad lo que nosotros tenemos que ver para poder vivir como humanos. Jesús en su humanidad nos dejó sus pisadas para que las sigamos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Obediencia, humillación, humildad delante de Dios. Esta fue la forma en la que Jesús en su humanidad luchó y venció. Humanamente venció. Como Dios vence, pero humanamente venció de esta forma. Estas armas nos recuerdan, por lo tanto, que Dios lucha nuestras batallas. Victoria por medio de obedecer a Dios y humildad ante Dios. Por eso esto es algo para todos los que están escuchando y para todas las personas. Si eres cristiano, tenemos que tomar esta decisión, despojarnos de nosotros mismos y decir, Dios, tú eres todo, y volver a Cristo si es que estamos apartados. Si estamos en Cristo y estamos luchando en la fe, sigamos luchando, sigamos poniendo esta armadura, sigamos. El Señor ha ganado esta batalla por nosotros. Si no conoces a Dios, Dios te está haciendo una invitación para que tú puedas conocerle y poder en realidad vivir esta vida abundante. Mira lo que dice en Hebreos 10 del 22 al 23. Hebreos 10 del 22 al 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos que acercarnos. Los cristianos podemos acercarnos confiadamente. Y los no cristianos también, porque Dios no está buscando gente perfecta. Disposición del corazón. Así que vamos a quedar hasta acá y vamos a poder escuchar una alabanza más para que puedan ustedes ir a buscar el jugo y el pan y por poder compartir la cena. Antes, obviamente, sí, de poder escuchar esta alabanza, entonces tenemos que entender que estamos en medio de una guerra espiritual y que la manera en la que Dios quiere que las libremos es por medio de armas espirituales. Esta armadura la hizo Dios para nosotros. Y Jesús la dejó a disposición de nosotros para poder lucharla. El primero en utilizarla de forma humana, en el sentido de poder vivir de acuerdo a Dios y todo el tema, fue Jesús. Jesús, humanamente, venció. Y si Él venció, si nuestro general venció, la guerra está ganada. El tema es que nosotros como soldados tenemos que ir pasando por ciertos tiempos de batalla, por ciertos campamentos, podríamos decir. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que como hijos de Dios vamos a tener muchas, pero muchas tentaciones por querer librar nuestras batallas de forma carnal. Y recuerden esto. ¿Cómo podemos identificar cuando nuestra carne quiere luchar de forma carnal? Es cuando se quiere llevar el mérito.
Cuando nuestra carne se quiere llevar el mérito, entonces esa herramienta y esa arma es carnal. Bien simple como eso. Cuando nuestra carne no se lleva el mérito y se lo lleva a Dios, es una arma espiritual. Tan simple como eso. ¿Ya? Así que vamos a escuchar una última alabanza antes de compartir la cena y volvemos. Nosotros hacemos esto porque es algo que Jesús instauró en lo que se conoce como la última cena. En Israel se celebraba la cena como un recordatorio de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los habría librado de la esclavitud. Jesús prácticamente hizo algo revolucionario, tomó esa ilustración de la esclavitud y lo llevó a él, porque él iba en realidad a liberar al ser humano de la gran esclavitud, la esclavitud al pecado. Entonces lo que hacemos nosotros es recordar con pan y con un jugo, recordamos su muerte. Él lo dijo, que tenemos que hacer esto en memoria de él y recordarlo. Nosotros lo hacemos de forma como Mahanaim Miki, que una vez al mes, pero esto es algo que tú también puedes hacer con tu familia. Y te animo a que lo hagas de vez en cuando con tu familia. Si lo quieres hacer siempre, hazlo. Pero te animo a que lo hagas porque es un recordatorio de lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos que ir recordando que Jesús murió por nosotros, entregó su cuerpo y que derramó su sangre por nosotros. Eso sí, te tengo que decir algo. Esto es algo solo para los cristianos. Esto es solamente para aquellos que son hijos de Dios. La Biblia lo muestra. Si tú no conoces a Dios, este es el momento. Si Dios ha hablado a tu corazón, de que puedas orar y decirle: Señor, yo quiero participar de esta cena, porque en primer lugar quiero participar contigo. Quiero que tú estés en mi vida. Así que en primer lugar voy a hacer una oración para todos aquellos que quieran participar de la cena y que no sean hijos de Dios, para que puedan tener su encuentro con Dios. Déjame decirte que no son las palabras que yo digo la cuestión aquí. Yo soy simple y miserable siervo. Pero sí, lo que la Biblia nos dice es que con la boca se confiesa para salvación. Y puedes hacer una oración como esta. Así que si quieres hacerla conmigo, hazlo. Amado Padre, vengo delante de ti tal como soy, Señor. Arrepentido o arrepentida de mis pecados. Te reconozco. Reconozco que he sido un pecador y que te he fallado, Señor. Pero también reconozco que me estás llamando, que has hablado a mi corazón y que quieres hacer de mí una nueva criatura, Señor. Padre, abro mi corazón a ti. Haz en mi vida lo que tengas que hacer. Ayúdame a poder vivir para ti. Te agradezco, Señor, porque me recibes con tu amor, a pesar de todas mis maldades. Y me amas, Señor. Gracias por este momento en tu nombre. Amén. Esto es solamente para aquellos que son hijos de Dios. Y fue así. Jesús dijo: cuando prueben ese pan, recuerden que mi cuerpo fue partido entre ustedes y por ustedes. Comamos. Jesús también dijo que su sangre, que tomando la copa, es que recordamos su sangre derramada por nosotros. Déjame decirte que si bien la salvación es un regalo, pero costó mucho. El costo de la salvación fue alto. Y fue a Dios mandando a su único hijo por nosotros. Tomemos la copa. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por tu sacrificio por nosotros, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona todas las cosas que hemos hecho, Señor, en las que no te representamos bien. Pero te agradecemos, Señor, por cómo te entregaste por nosotros en esa cruz, Señor.
Te agradecemos por aquellos que han estado orando con nosotros también y que te han conocido, Señor. Tú eres todo, Señor. Ayúdanos a luchar las batallas espirituales contigo, Señor, y no de forma carnal. Te damos las gracias por este tiempo y por todo lo que has hecho por nosotros en tu nombre. Amén. Queridos amigos, hermanos, un saludo para todos ustedes. Recuerden que este viernes nos vamos a conectar por YouTube, así que si es que conoces YouTube, búscalo, el nombre de nosotros, Calvary Chapel Mahanaim Iquique, un nombre pequeño, así que puedes encontrarnos allí en YouTube. Suscríbete, pum, campanita y atento a los estudios. Tenemos estudios los miércoles y los domingos, pero también tenemos otras cosas. Las puedes ver en nuestro Facebook, las puedes ver en la parte de arriba, ahí está todo el itinerario. Tenemos estudios para nuevos creyentes. Si tú oraste con nosotros, ahora contáctate, queremos proveerte material y también participa de estos estudios de nuevos creyentes. Ya están en su segundo ciclo y puedo decirte que son cosas que van a poder beneficiar y bendecir tu vida. También tenemos estudios para lo que es Hogar Mensajero Online. Se están haciendo jueves por medio. Así que también, si quieres participar, escríbenos. Y también tenemos un WhatsApp por si tienes peticiones de oración. Si tienes algo en lo que podamos ayudarte, escríbenos, háblanos, ¿ya? Somos tus hermanos en Cristo. Un abrazo, sigan orando por nosotros. Ya vimos el tema de la guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y el diablo lo que quiere es destruir el avance del Evangelio. Nosotros lo hemos estado viviendo con el tema de lo que nos ha pasado en esta red social, en donde menos gente puede ver nuestras cosas y cada publicación que sacamos no sale prácticamente en las noticias de nadie. Entonces, les pido que estén orando por nosotros. Estamos tomando esta decisión de YouTube. Oren por nosotros para que en realidad podamos ser guiados totalmente por el Espíritu y para que podamos entregar la palabra. Sigamos conectándonos y chao.